Ahora escuche bien, voy a tratar de ser breve hasta donde el Señor me lo permita y voy a tratar de ser preciso. No voy a rodear mucho ni a extenderme demasiado por la hora para que usted pueda prácticamente centrarse en lo que nos está hablando acá el escritor. Dice que en este tiempo de los jueces no había rey y estaban allí viviendo una situación difícil. Pero como le decía al principio, ¿por qué había una situación difícil dentro del pueblo de Dios? Y yo no estoy hablando del mundano, porque cuando leímos aquí dice que era Israel, y Israel es el pueblo de Dios. Algo aconteció para que Dios entregara a su pueblo en manos del enemigo. Hay una cosa que hace Dios para castigar a su pueblo. Usted humanamente, si su hijo se porta mal, quizá usted lo pone viendo de rincón hacia la pared, o le apaga el televisor, o quizá agarra y se quita la correa y le da un correazo. Pero Dios desde allá arriba de los cielos tiene sus métodos para castigar y para disciplinar a todo aquel que se hace llamar hijo de Dios. Algo había provocado que Dios se molestase. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿será que Dios nos metió porque Él es malo en este desierto cuando hubo escasez, cuando hubo hambre, cuando hubo desierto en medio del pueblo? ¿Será que fue que Dios nos quiso pasar por allí porque se le antojó o porque el pueblo le dio la espalda a Dios? Gloria a Dios. Algo provocó la ira de Dios para que Dios tomara la situación en su amor infinito, porque el escritor de la Biblia en los Proverbios me enseña y me dice que el buen padre, el padre al hijo que ama, lo castiga y lo disciplina, pero el padre que no ama al muchacho ve haciendo lo malo y lo alcahuetea. Gloria a Jesús. ¿Por qué usted cree que las cárceles están llenas? Gloria a Dios. Padres sinvergüenzas, madres sinvergüenzas, hijos que llegan con cosas y no trabajan y le tapan lo que traen robado, y después dice: Señor, ¿por qué permitiste que mi hijo esté en una prisión? Pues Dios se para y le dice: porque tú no lo corregiste, y los hijos son herencia de Jehová, son prestados, y Dios le ha dado la orden a cada uno de que debe velar por los muchachos. Gloria a Jesús. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De Dios o de la mala formación que puedan dar los padres? Gloria a Dios. Es tremendo, hermano. Es tremendo a veces como Dios habla claramente a través de la Biblia, pero cuando son palabras un poco fuertes, entonces no vemos a Dios, sino que vemos al vaso y queremos caerle a palos al vaso. Eso siempre ha existido desde el principio, porque el mismo Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a mis profetas, cuánto no quise juntarlos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas para que estuviesen seguros, pero no quisieron oír mi voz. Los profetas del Señor siguen siendo la boca de Dios. En la antigüedad, cuando un profeta venía, el pueblo temblaba y decía: oh, ¿qué tiene Jehová contra nosotros? ¿Vienes en guerra o vienes a traer palabras fuertes? Porque cuando Dios mueve un profeta verdadero es porque algo está pasando y Dios quiere amonestar. Los profetas de hoy en día, como dice el Apocalipsis, dice que hay muchos falsos profetas. ¿Y cómo lo identifica usted? Porque andan dando carros, andan dando aviones, andan dando cosas, pero no hablan de santidad, no hablan de respeto a Dios. Y entonces donde uno por la palabra los pesa, porque la Biblia dice que el que predique, predique conforme a la palabra. El que ministre, ministre conforme al poder de Dios. Y si alguno profetiza fuera de la palabra, de su propio corazón profetiza. Eso lo dice la Biblia, por lo menos la que yo tengo, Reina Valera 1960. Esa es la que yo tengo, la que el Señor me ha dado, y es la que por su amor y por su infinita misericordia, por medio del Espíritu, me ha hecho entender que si Él me habla fuerte es porque me ama. Gloria a Dios. Me ama, y lo ama usted también. Porque qué padre o qué madre que castiga al hijo no le duele en su corazón. Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Porque Dios, cuando creó al hombre, lo hizo para que alabara y glorificara el nombre de Dios. Pero el hombre no le
gusta servir a Dios, sino que quiere hacer su propia voluntad. ¿Sabe cómo veo yo? Cuando usted está criando a sus muchachos y tienen 16 años, apenas le están saliendo los bigoticos. Papá, déjame vivir mi propia vida. Tú cometiste tus propios errores. Y el padre lo que quiere es que no pase trabajo. Gloria a Dios. ¿Así o no es así? Todos hemos pasado por allí. Mire, yo recuerdo cuando estaba joven, mi mamá me decía, no salga. Yo siento que algo malo puede acontecerte. Quizás te pueden agarrar preso. Yo no había pasado la esquina cuando me agarraban preso. Yo decía, mi mamá tiene una boca tremenda, Dios la bendiga. Y yo no entendía que era Dios que usaba a mi madre para librarme de ese mal momento. Aunque guardó mi vida, tenía que estar entonces tras rejas por no oír la voz de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo, pero a veces Dios habla a través del vaso y no vemos a Dios, vemos es al vaso. Y nosotros notamos aquí que en los tiempos de Josué, hermano, yo digo que fueron tiempos gloriosos, porque Josué fue uno de los pocos que quedó, Josué y Caleb, que no murieron en el desierto por desobediencia. Estos hombres, dice la Biblia, que tenían un espíritu diferente. Estos dos hombres, cuando fueron a reconocer la tierra donde Jehová mandó a Canaán, donde estaba la bendición, había que pelear por la bendición. Dios no le dijo dijo que se los iba a entregar, pero no le dijo que había gigantes. Cuando estos dos espías fueron allá, 10 se desanimaron. Hoy cuando yo veo aquí, quizás habíamos más de 50, 60, pero cuando ahora veo, habemos 20. ¿Qué pasó con los otros 30? Gloria a Dios. Es tremendo. Y quizás yo no soy quien para estar juzgando a nadie, pero es para reflexionar, hermano, para que nosotros no cometamos el mismo error. Ahora nos toca pedir misericordia y orar por aquellos que no tuvieron visión y que perdieron la bendición que habían venido a buscar. Gloria a Dios. Usted sabe qué le costó. Hay gente que ve que quizá alguna palabra o algo que hacen, quizás no lo ven tan grave, pero hay cosas en el mundo espiritual que son graves, que toca a veces hasta el desecho de Dios. Cuando Dios desecha, dice que aquellos 10 hombres eran 12 príncipes de cada tribu, pero habían 10 que vinieron a hablar mal, diciendo, como queriendo decir, Dios nos tomó el pelo. Es verdad lo que Dios nos dijo. Miren, los frutos son grandes, la tierra da fruto, pero hay gigantes y no podemos con ellos. Pero Josué y Caleb dijeron, ¿quiénes son esos gigantes? Si Jehová nos mandó, nos los comeremos como pan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¡Qué tremendo! Y este mismo Josué fue el que Dios escogió y estaba al lado de Moisés. Quizá la Biblia no lo habla, pero tuvo que haber celo ministerial, porque estaban los hijos de edad de los sacerdotes, de los que Dios había apartado. Y quizá ellos dirían dentro de sí, bueno, pero es que Moisés tiene consentido a Josué. Y lo que no sabían los demás era que mientras Moisés iba 40 días a ayunar y a buscar los mandatos de Dios, Josué, aunque no lo nombra la Biblia, iba detrás de él y también ayunaba. Gloria a Dios. Josué era un apoyo que tenía Moisés. Gloria a Dios. Y luego Dios le da la orden a Moisés: unge a mi siervo, pon sus manos sobre él, porque voy a dar de lo que tú tienes, voy a transmitírselo a él. Y el pueblo ya lo sabía, hermano. Ahora vea, nótese que cuando muere Moisés, el pueblo entró en pánico. Cuando muere Moisés, que hay una sucesión, hay un paso, un traslado de poder. La gente no quería seguir a Josué, aunque la palabra ya había sido dada. Pero ¿sabe qué pasaba? Que el pueblo de Israel estaba acostumbrado que si no había señales y prodigios, no caminaban. Pero Jesús enseñó: bienaventurados los que creen en el Señor sin haberme visto, porque las señales y los prodigios son para los incrédulos, pero para nosotros está la palabra profética más segura del mundo, porque la Biblia dice que aún el enemigo tiene un poder engañoso para tratar de desviar a los que estamos en la verdad. Gloria a Dios. Esto
tremendo. Los verdaderos hijos de Dios no nos dejamos impresionar porque peguen gritos, porque hablen 10,000 lenguas o porque sanen enfermos. Los enfermos los sana el Espíritu Santo y el Señor. Lo que a nosotros nos va a impresionar es una buena conducta, es una buena postura. Por eso es que yo cuando veo a Jesús y estudio la vida de mi Señor, de Jesucristo, trato de imitar sus pasos. Yo no veo que Jesús dejó algún trabajo a media. Jesús siempre dio lo mejor porque tenía los ojos puestos en su Padre. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se siente usted cuando usted manda a su hijo a hacer un mandado y se lo deja a media? ¿Cómo se ponen las madres o los padres cuando mandan al muchacho a la bodega por pan y azúcar y le trae nada más el pan? O usted le manda a buscar café y azúcar y le trae el puro café, muchacho loco. ¿Está pendiente de lo que hace o no? ¿Será que Dios lo manda a uno ahí a media vigilia? ¿O media oración? No, usted ore medio, no cánteme medio cántico. Hermano, es cuestión de analizar. Si nosotros queremos que Dios nos dé la bendición completa, ¿por qué le damos a Dios medio? ¿Por qué robamos a Dios? Porque le robamos tiempo al Señor. Y mi hermano lo decía, mi hermano pastor, que sinvergüenzura, porque cuando llegan y dicen, y esos que no quieren ni siquiera mover un bombillo, esos que llegan tarde, porque tú los invitas a predicar y ni siquiera llegan a la primera vigilia antes, llegan casi antes de predicar y después que predican se van. Gloria a Dios, qué sabroso. Yo a veces caigo pesado por eso, hermano. Pero la verdad yo tengo que decirla porque si no el Señor me da azote a mí. Hay que decirlo, hermano. Hay que hablarlo porque a un nuevo creyente se le pasa. Pero ya un ministro del Señor, consagrado, apartado, que quieren poner manos sobre las ovejas. Por eso yo soy celoso, hermano. A mí cualquiera no le va a poner mano a las ovejas que el Señor me ha entregado. Yo primero lo visualizo y lo peso y lo paso por la palabra. Y si lo hallo fallo, bájate de ahí. Porque entra la murmuración en el pueblo y es pecado y entonces llega la sequía. Pero es por nuestras malas decisiones, por no tener visión. Dios nos amonesta y nos castiga. Entramos en un desierto. ¿Sabe por qué? Porque toda la iglesia entró en política. Y yo me acuerdo que aquellos tiempos nos endulzaron y había dinero y había de todo. Y venían los profetas hablando. Dejen de estar colocándose en ustedes en partidos políticos, porque ustedes yo los llamé a predicar las almas. Hermano, yo nunca había visto tanta división en la iglesia en ese entonces, ni siquiera por el diablo y por Dios, sino porque unos eran blancos y otros eran rojos, familias por completa que no se hablaban, porque eran de diferentes partidos. Y estoy hablando del pueblo de Dios, no del impío. Y el Señor decía, si mi pueblo en el cual es invocado mi nombre se humillare, yo sanaré su tierra. Y el Señor hablando y hablando hasta que nos metió en el desierto. Pero hoy glorifico el nombre de Dios, porque aunque estuve en el desierto, me dio la fuerza para avanzar. Y si el Espíritu me introdujo en el desierto, el mismo Espíritu me sacó del desierto. Gloria a Dios. Pero gloria a Dios, porque Dios, de todo lo que nosotros hacemos, Dios saca lo bueno. Amén. Hoy en día tenemos más fe o no tenemos más fe. Antes nosotros decíamos, el que no trabaje, que no coma. Ahora dígame usted, en esos tiempos de escasez, ¿cómo comió usted? ¿Usted no ha analizado cómo Dios sustentó a toda Venezuela, los que nos quedamos, estamos hablando, en medio de que no había medicamento, no había alimento, no había utensilios para hacer la limpieza nuestra? Y que usted se montaba en la camioneta y no quería subir los brazos porque era un olor, hermano, tremendo. Y usted decía, gloria a Dios.
Todavía habíamos los que le dábamos gloria a Dios en medio del desierto. Y yo veía aquellos flacos y decía, pero es que no me puedo burlar porque yo también estoy flaco. Nadie se burlaba de nadie porque todos estábamos pasando el mismo desierto. Todos estábamos pasando la dificultad, pero solamente unos que se quejaban y otros que le daban la gloria a Dios. Unos que decían, verdaderamente Dios nos permitió pasar por aquí. ¿Sabe por qué? Yo le dije, en mi casa no se comía comida repetida. En mi casa yo vi muchas arepas rodar por el suelo. ¿Sabe por qué? Porque había abundancia. Mientras en el África, mientras en Haití, mientras en otros países habían niños muriéndose de hambre, nosotros despifarrábamos la comida. ¿O no? Botábamos la ropa entera en vez de regalarla. ¿O no? Gloria a Dios. La sardina para los perros. Gloria a Jesús. Cuando nos probaron en la cesta de amor pura alvejita verde, no guácala. Usted veía la cesta de amor llena de pura alvejita verde y Dios viendo desde arriba, mira cómo están mi pueblo, mira cómo están mis hijos, no me quieren dar la gloria. Entonces Dios nos puso a comer frijol chino como por un año. Decíamos una alvejita verde de esas que estaban allá en la cesta de amor. Mire, era un lujo comerse unas alvejitas verdes, eso costaba. Y el que no le gustaba orar, había cristianos que no le gustaba orar la comida, empezaba la yuca amarga, la yuca mata gente. Yo creo que el que no oraba, oraba 3 veces mínimo. Un desierto fuerte, ¿verdad que sí? Yo recuerdo, hermano, yo digo, oye Señor, gloria a Dios por todo lo que nos hiciste pasar. Ahora la pregunta es, si Dios nos devolviese y nos cuatruplicase lo que teníamos, ¿volvamos a tener la misma postura o ya debemos comportarnos como Él? Porque el que Dios nos introduciera en el desierto fue culpa nuestra. Hay gente que dice, ustedes desobedientes. No, los profetas aquí siempre decían, hemos pecado contra ti, Señor. Nos hemos rebelado. Y estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Jeremías, estamos hablando de Nehemías. Si ellos se introducían dentro del pecado, si ellos decían, no hemos rebelado, hemos sido rebeldes contra ti, Padre amado, perdónanos, Señor. Entonces, ¿cómo hay gente que se para aquí puro decir, ustedes desobedientes, y el que está aquí no? Hermanos, todos somos desobedientes. Nosotros también. Pero gloria a Dios por las amonestaciones del Señor. Porque cada disciplina, yo decía que mi papá y mi mamá en un tiempo fueron muy duros. Pero si ellos no fuesen sido duros conmigo, yo fuese sido un delincuente. Yo fuese sido una persona de los malos mundos. Aunque yo anduve en el mundo, a mí me enseñaron los principios cristianos desde niño. Y aunque anduve con los mayores asesinos, nunca maté a nadie. Y cuando ellos robaban, más bien se ponían bravos, porque yo no dejaba que robaran a nadie cuando yo andaba allí. Yo era como un estorbo pues allí. Estuve en la Guardia Nacional un tiempo y pude robar y tampoco robé. ¿Sabe por qué? Porque había un principio bíblico dentro de mi corazón. Había un sello en mi espíritu. Desde el vientre de mi madre, Dios me había marcado para ser un predicador de su palabra. Es tremendo cuando Dios te llama y te escoge y te selecciona. Vemos allí que Josué, después de haber peleado por todo un pueblo, el pueblo decidió portarse mal. Y es cuando Josué toma la palabra y dice, yo no sé ustedes a quién servirán, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué estaba agradecido de todos los favores del Señor. Entonces cuando muere Josué, no había más líder, porque Josué había decidido ayudar a Moisés. Pero Josué, ¿quién lo ayudó? Como no hubo quien lo ayudara, entonces entró el pueblo en una disciplina de Dios. Y dice que estaban los madianitas ahí y que todo lo que ellos sembraban venía y lo destrozaba el devorador. Usted, no sé si en algún momento de su vida usted ha trabajado mucho y ha tenido dinero y siente que tiene como un saco roto. Y usted dice, no, ahora no me alcanza el dinero. Mire, hay gente, y esto yo nunca humanamente lo había podido comprobar hasta que Dios me lo reveló. Hermano, y mientras una persona se ganaba
cristiano, en ese tiempo yo no era cristiano, se ganaba un sueldo mínimo de 12.500 bolívares y era dinero. Yo me ganaba hasta 50.000 bolívares, 70.000 bolívares y era el lunes, yo no tenía ni medio. Y el cristiano con 12.500 bolívares y con 5 o 6 muchachos, era el miércoles y todavía tenía dinero. Y yo decía, pero ¿por qué a mí no me alcanza la plata? Porque no le daba la gloria al Señor. Porque lo que tenía en mi bolsillo lo usaba para humillar a los demás. Porque era burlista. Y si hay algo que yo entendí por medio de la Biblia, fue que cuando usted siembra en la obra de Dios, Dios le multiplica lo que usted ha sembrado en la obra. Amén, gloria a Dios. Y ejemplo tenemos de la viuda que dio lo que tenía. Y cuando usted ve a los grandes hombres y mujeres que prosperaron aquí en la palabra en tiempos de escasez, era que tenían que soltar lo que tenía. Pero nosotros humanamente tenemos una harina pan y viene alguien a pedírselo y usted dice, no, pero es que es la única que tengo, y si yo se la doy, ¿con qué me quedo? Y Dios está probando tu fe. Pero cuando usted suelta, a mí me tocó, y lo hablo con experiencia, en tiempos de escasez tenía una harina pan, era oro lo que uno tenía en la mano. Y yo vi un varoncito y me lo pidió y me dijo, varón, yo tengo a mis hijos muriéndome de hambre, regálame esa harina. Y mire, yo iba a decir que no, pero algo dentro de mí me decía, dásela. Y cuando le di la harina, al siguiente día me regalaron un bulto de harina. ¿Valió la pena haberle dado la harina al varón o no? Fue una prueba, hermano. Fue una prueba. ¿A quién le gusta ser probado? Y Dios le va a pedir lo que a usted le gusta. Quizá la camisa que a usted más le gusta, o la corbata que usted dice esa es, y viene un predicador y Dios dice entrégasela. O de repente tienes un reloj y Dios te dice entrégale el reloj al que viene allí, y tú empiezas a pelear con Dios. El Señor reprende al diablo. No, ese es mi reloj, el que yo quiero. Yo puedo darle otro, y el Señor no, es el que tú quieres, es el que a ti te cuesta, ese es el que tiene que desprenderte. Y si tú lo sueltas, después tú verás que Dios te da uno mejor. Gloria a Dios. Hermano, porque es fácil desprenderse de lo que a uno no le gusta. Mire, usted se va al closet, quizá tiene 20 camisas, pero usted va a regalar la que a usted no le gusta. Usted va a regalar la que no le queda. Y ahí no hay sacrificio. Sacrificio hay es cuando usted le da la que a usted mejor le queda y la que usted siente más comodidad. Eso es lo que le cuesta a usted despegarse. Por eso se llama sacrificio, porque es algo que tú amas y que tú anhelas. Y vaya Dios para probar a Abraham, ¿verdad? Le pidió el muchacho. Pero Abraham por eso fue considerado como el padre de la fe. Dígame, cuando el Señor le dice a uno, deja el trabajo que tiene, es como tremendo. Y los muchachos, y Dios dice, no soy yo el que hizo los cielos y la tierra, no de las aves de los cielos que ni trabajan ni ciegan y yo no les doy de comer. No, pero es que ¿cómo los voy a alimentar? Y usted lo que se está ganando son $70 al mes. ¿Y usted come con eso? Comemos por la misericordia de Dios, hermano, porque una cesta básica en la semana mínimo son $400. Cristianos que a veces dependen de un bono. No, usted depende de las rodillas y de clamarle a Dios. Cuando usted le ora al Señor, Dios le abre las ventanas de los cielos. Si usted le trabaja al Señor, Él paga mejor. Pero si estamos pendientes del bono, no es que sea malo. Si le llega el bono, disfrútelo. Pero usted lo sustenta, es el Señor, no el bono, no el gobierno. Es Dios quien lo sustenta por su misericordia. Y este hombre o esta gente de Israel habían provocado a Dios. Y lo que me llama la atención en toda esta historia, ya para casi ir terminando, es que cuando este hombre llamado Gedeón es de la tribu más pequeña, era el que menos tenían en cuenta. Y cuando Dios ve y habla con él, porque aquel hombre en su intimidad, dice la Biblia, que aquel hombre le oraba a Dios. Aquel hombre decía, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde está el Dios del que me contaron? ¿Dónde está ese Dios que abrió el mar rojo? ¿Dónde está el Dios? ¿Por qué Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Dónde está el Dios que peleó por el pueblo
en medio del desierto. Y quizá usted en su oración, usted está diciendo, ¿dónde está el Dios que prosperó Venezuela en un tiempo? ¿Por qué todavía seguimos bajo maldición? ¿Por qué no termina Dios de bendecir esta tierra? Y es porque aún hay idolatría. Y vea, aquel hombre llamado Gedeón. Y ahí yo digo que todos en algún momento ponemos vellones en el Señor, porque el enemigo también habla y engañó a David. Y Dios se le presenta a Gedeón y le dice: te he escogido a ti para que libertes a mi pueblo. Y aquel hombre le dice al Señor: ¿cómo sé yo que eso verdaderamente va a ocurrir? Ahí empieza entonces una conversación entre Dios y Gedeón. Y Dios le responde por medio de vellones. Ya Gedeón tenía la confianza. Gedeón, como hombre de Dios, convoca a todo el pueblo de Israel y empieza a sembrar la fe nuevamente. Y dice que habían 32,000. Y dice allí que iban a la guerra, porque Gedeón había tomado ánimo. Y si hay algo que te va a mover a ti a la guerra, es cuando tu líder va al frente de la batalla. Porque Jesucristo nos da ejemplo. Jesucristo va delante de nosotros como poderoso gigante. Porque si nosotros vamos a la guerra sin el líder, morimos en el campo. Jesús nunca nos mandará solo a la guerra. Nunca. Gloria a Dios. Si hay algo que tenía David, era que siempre estaba al frente y al pie de la guerra. Hubo un momento que casi pierde la vida y los mismos soldados fueron los que le dijeron: no vayas más, porque ya ha llegado los años a ti y tú eres la lámpara, no vaya a ser que se apague la lámpara. Pero David no quiso, pero tuvo que obedecer. Pero ya fue porque había un peligro allí. Pero mientras David pudo estar en la guerra, pregunte dónde estaba David. Frente de cada batalla. El verdadero líder está siempre al frente de cada batalla, porque sabe y le gusta ver cuando Dios le entrega a sus enemigos en sus manos. ¿Usted le gusta ver la cabeza de Goliat? Pues tiene que pararse con la onda enfrente del gigante y derribarlo. Es tremendo, hermano, pero no es fácil. Yo lo entiendo. A veces yo he perdido algunas batallas. No es fácil a veces donde Dios nos manda. A veces Dios nos manda a pedirle perdón al que más nos ha hecho daño. Y duramos un ratico y damos vuelta y pasamos por la otra esquina. Pero dame, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo entro? Déjame, es que no entiendo. Yo sí quiero, pero hay algo que no puedo hacer. Esos son gigantes. Y Dios dice: hasta que no pidas perdón, no te bendigo. Gloria a Dios, Señor. Bueno, atraviésamelo en el camino, Señor. ¿Y qué digo? Si no puedo hablar, no le hables, abrázalo. Pero no es fácil. De repente, usted se entera que lo están destrozando y están hablando mal de usted. Y después, esa persona necesita un favor y Dios dice: bendícelo. Y usted tiene que bendecirlo. Yo tengo que bendecir al que me maldice, porque está escrito. Es allí donde está la bendición. Qué sabroso. Usted ayuda al que lo ayuda. Eso es fácil. Eso lo hace hasta el enemigo. Pero que el enemigo le bendiga al que le hizo mal, no. Eso solamente lo hacemos los hijos de Dios. Solamente allí sabemos y mostramos, y Dios nuestro Padre es glorificado. Y vea la conversación de Dios, que es la parte que fue la que noté yo en el espíritu, y por eso Dios me dio el mensaje que Él quiso. Dios le dice a mucha gente. Quizás Gedeón estaba alegre, porque así somos todos nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos da responsabilidades, mientras haya más gente para nosotros, mejor. Quizás nosotros queremos tener una iglesia que tenga 12,000 miembros, pero si de los 12,000 nada más van a adorar 100, mejor me quedo con los 100 adoradores, porque los otros lo que van es a echar a perder el negocio. Una mosca hace perder el perfume del perfumista. Yo no sé si usted notó, pero hubo más presencia de Dios ahorita en la segunda vigilia que en la primera. Porque aunque nosotros no sabíamos, Dios sí sabía que había gente que estaba obligada, que había gente que se quería ir.
Gloria a Dios. Aleluya. Y una sola mosca Gloria a Dios. hace ceder el perfume. ¡Qué tremendo! Dios le dice a Gedeón, no obligues a nadie. Dile que el que se quiera ir a su casa, que se vaya. Y que se quede el que verdaderamente quiere ir a la batalla. ¿Usted sabe cuántos quedaron después? 12. Se fue más de la mitad. Y todavía Dios le sigue diciendo, hay mucha gente. No todos están preparados. Y Dios le dice, tú vas a llevarlos allá al arroyo. Y ahí donde está el agua que representa la palabra. Cuando ellos lleguen allí, si ellos llegaran y se inclinaran allí descuidados y bebieran agua como los animales, esos tú no los vas a tomar. Pero aquel que llegue y se ponga de rodillas y con una mano meta y beba agua y esté pendiente, con esos son los que yo voy a pelear, con esos son los que yo voy a bendecir. Y dice que de 12,000 quedaron 300. Pero los eligió Dios. ¿Y sabe por qué los eligió Dios? Porque nosotros nos equivocamos, hermano. Yo me equivoco. Levante la mano el que no se equivoca. Dice que el profeta Samuel, la palabra de Dios no caía en tierra con él. Pero era un ser humano. Y a veces las emociones nos engañan. Y cuando Dios manda a Samuel a ungir al rey, no sabía quién era. Iba a ungir un poco de gente. Porque se dejaba guiar por su apariencia. Y Dios le decía, tú ves lo de afuera, lo externo, mas yo veo su corazón. A veces queremos ser más buenos que Dios. Y Dios dice, no, está aprobado por ti, pero por mí no. Porque tú no puedes ver lo que yo veo. Yo veo en su corazón altivez. Yo veo en su corazón desánimo. Yo veo que a veces está obligado. Y que va a los servicios cuando lo ponen. Pero cuando no le ponen actividad no viene. Eso lo ve el Señor. Gloria a Dios. Yo debo ir al servicio, tenga o no tenga privilegio. Y esto es de reflexión, hermano. Dios bendiga a nuestros hermanos. Amén. Y los ayude y el Espíritu Santo tenga un trato con ellos personalmente. ¿Sabe qué? Me alegraría a mí que verdaderamente sean quebrantados, porque un espíritu quebrantado no despreciará al Señor. Gloria a Dios. Que si el Espíritu los hace llorar es porque hay un arrepentimiento, y el Dios que nosotros proclamamos es un Dios de perdón, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para que todo aquel proceda un arrepentimiento y no perezca. Yo no quisiera ver que nadie se perdiera. Yo creo que Dios menos. Pero a veces hay gente, hermano, que se lanza por un voladero solo y tú tratas de agarrarlo por la mano y por el pie y te dicen déjame, déjame, y se quieren lanzar, hermano. Hay que dejarlos quietos, porque ni siquiera Dios obliga. Dígame, ¿quién está obligado en el evangelio? Nadie. ¿Usted está por qué, varón? Porque quiere, porque ama a Dios, porque lo apasiona tocarle al Señor. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. O sea que ni siquiera el deseo es tuyo, el deseo lo puso Dios en ti para que le sirvas a Él. Porque voluntariamente muchos no estuviéramos sirviéndole. Mi hermano estuviera allá en la potejota ganando dinero, estuviera en los mejores carros, en las mejores fincas, ¿o no? Y de repente él suelta aquello y dice, sí, es loco. La gente matándose por un carro y él dejándolo. Pero es que él ha entendido que mejor es servirle a Dios, porque lo terrenal se queda, pero lo que nosotros hacemos al Señor es eterno. Aleluya. Y nos esforzamos, hermanos, pero vale la pena esforzarse. Gloria a Dios. Esas eran las palabras que el Señor me había dado. Que hablara con los que estaban aquí, con los que quedaron. ¿Por qué? Porque usted tiene su recompensa. Gloria a Dios. Porque así sea cojeando, así sea con un poquito de sueño, con uno abierto y uno cerrado, pero quedó en la guerra. Gloria a Dios. Dios lo escogió para que se quedase. Si usted no se fue, fue porque Dios no lo dejó mover, porque Dios lo trajo para bendecirlo. Y usted se lleva su bendición completa. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a entonarle un himno al Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies.